Hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Un saludo en el amor de Cristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este estudio de la palabra de Dios. Y esta ocasión el capítulo 5 del libro de Éxodo. Es maravilloso lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra familia, en la iglesia, y el Señor haciendo su obra también en el corazón de las personas incrédulas, muchos reconociendo a Jesucristo como su único Salvador. En el capítulo 2 vimos nosotros la soberanía de Dios obrando de manera poderosa y preservando, cuidando de la vida de Moisés. Faraón había ordenado que los niños sean echados al río Nilo, y de manera maravillosa sus padres Amram y Jocabed pusieron al niño Moisés en una pequeña arquilla, como dice el capítulo 2, el verso 3, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Soberanamente Dios quiso que la hija de Faraón viera esta arquilla. Dentro el niño consiguió a una persona para que lo criara, y María, la hermana de Moisés, buscó a su propia madre, Jocabed, quien lo crió. Y dice el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y Moisés es el hombre, el siervo de Dios, a quien lo conocemos como el que vivió 3 etapas. Primero, 40 años en el palacio con Faraón, aprendiendo de las letras y de la ciencia de los egipcios, es decir, fue formado académicamente en Egipto, en la Universidad del Sol, así la llamaban, pero era necesario formar su carácter, porque Moisés pensaba que con sus fuerzas podía liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, porque se había levantado un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José ni la obra que hizo. Y no tanto que no lo conocía, sino no quería reconocer cómo Dios había usado a José durante 80 años para guardar durante los años de escasez, para los años de gran necesidad. Y fue un gran líder. Esto fue usado por Dios para que Jacob con toda su familia vinieran de Canaán a la tierra de Egipto, donde comenzaron a multiplicarse grandemente bajo la bendición del cielo. Y entonces Moisés tuvo o recibió una capacitación académica de 40 años en el palacio de Egipto. Y él pensaba que podía liberar a su pueblo por la fuerza, cuando vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, lo defendió, hasta el punto que lo asesinó al egipcio y lo escondió debajo de la arena. Y él miró, dice la Biblia, a todos lados, pero no miró arriba. Dios lo estaba mirando. Al siguiente día vio a 2 hermanos hebreos que reñían, y él quiso obrar como juez. Entonces uno de ellos le respondió: oye Moisés, ¿y quieres matarme también a mí como lo hiciste ayer con el egipcio? Y tuvo entonces Moisés gran temor y huyó al desierto y fue a la tierra de Madián. Y allí en Madián conoció a Jetro,
o en el verso 18 se lo conoce como Reuel, quien le dio su hija Séfora por mujer, y estuvo allí Moisés 40 años. Durante esos 40 años en Madián, en lo que hoy es Arabia Saudita, en esa región desértica, Dios formó su carácter durante 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, haciendo de él un hombre manso, un hombre humilde, un hombre valiente, un hombre abnegado, un hombre sensible, un hombre que aprendió a depender de Dios. Y luego el Señor lo llamó desde una zarza, como dice el versículo 4 del capítulo 3, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y allí Dios le dijo, cuando Moisés tenía 80 años, que lo enviaría para que enfrente a Faraón y le pida que deje ir a su pueblo a la tierra prometida para que lo adore. Y de esto se habla en el capítulo 5. Moisés y Aarón enfrentaron al Faraón. ¿Y por qué fue con Aarón? Porque dice el capítulo 4, el verso 12, cuando Dios lo comisionó, él tuvo ciertos temores. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Efectivamente, Moisés sí sabía hablar, tenía ciertos temores. Ahora Moisés era un hombre humilde, ya no era el prepotente graduado de la universidad allí en Egipto, ya no era ese profesional, ese académico arrogante. Dios había trabajado con él durante 40 años en el desierto y a los 80 años estaba preparado para ir como líder del pueblo de Dios y sacar al pueblo hacia la tierra prometida. Y qué bueno, el versículo 12 del capítulo 4 dice: y ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Es Dios el que en momentos muy cruciales pone las palabras necesarias en nuestra boca para hablar delante de las autoridades, o hablar al cónyuge o a nuestros hijos, o alentar o animar o exhortar a algún hermano en la fe. Pone las palabras en nuestra boca cuando nos toca predicar el evangelio a las personas que son incrédulas y que no le conocen a Él como Salvador. Entonces, con la compañía de Aarón, Moisés enfrentó al Faraón en el capítulo 5. Este capítulo lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera: Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. En los versículos 1 al 3 del capítulo 5 de Éxodo, leamos: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos queridos y amigos, Faraón se consideraba un Dios con D minúscula. Era un hombre arrogante, un hombre prepotente. Acuérdense ustedes, los faraones tenían un gobierno absolutista. Lo que ellos decían, eso se hacía. Y el pueblo era como súbdito. El pueblo era como un pueblo esclavo. Y eran personas muy orgullosas. Y no era fácil para Moisés y a Aarón enfrentarse a ese gobernante. Yo creo que todos hemos pasado por la triste experiencia de hablar con alguna autoridad del gobierno, y no en cargos elevados, aún en cargos operativos, y hemos recibido de esas personas el maltrato. Y a veces, como ejemplo, algunas personas del llamado seguro social. Nosotros como trabajadores fielmente hacemos nuestros aportes durante 30 años o 40 años. Y cuando nos toca pedir alguna ayuda u obtener algún servicio de parte de ellos, no todos, pero en algunos de ellos recibimos hostilidad. Nos sentimos maltratados y sentimos que se hace con nosotros, los trabajadores, que hemos aportado una injusticia. Y estas personas, los que son insolentes, se olvidan que es el fruto de nuestro trabajo con el que aportamos, y a ellos les viene también su salario. Bueno, si recibimos nosotros oprobio de personas de bajo rango, imagínense las personas delante del faraón. Pero le dijo Dios a Moisés: anda, Moisés, yo estaré con tu boca. Y a Aarón: anda, Aarón, yo voy a poner las palabras en tu boca. Hermanos, cuando estemos delante de personas difíciles, clamemos a Dios. Y bien podemos decir: Señor, así como tú estuviste con Moisés y con Aarón, pon las palabras adecuadas en mi boca. La esposa tiene que hablar con sabiduría a su esposo, el esposo a la esposa. Y los padres debemos hablar con sabiduría, con tino, con prudencia, con nuestros hijos. Y nuestros hijos también deben de acercarse a nosotros como padres con sabiduría. Las ovejas al pastor con sabiduría, y el pastor a las ovejas con sabiduría. Un buen pastor no pelea con sus ovejas. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: no lo haré. En segundo lugar, Faraón ordenó agravar o multiplicar el trabajo de los israelitas. Era un hombre cruel, era un hombre hostil. Y leamos esto en los versículos 4 al 9. Dios estaba obrando y el Señor estaba actuando. Dicen los versos 4 en adelante. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Hermanos queridos, los israelitas no tenían descanso. Trabajaban como esclavos, sufrían, se sentían oprimidos, trabajaban arduamente y no eran recompensados. Y dice el versículo 6: y mandó Faraón
aquel mismo día a los cuadrilleros, a los jefes del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, los capataces, muchos de ellos eran del mismo pueblo hebreo, pero los cuadrilleros los dominaban, los oprimían. Y dijeron, verso 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. La paja tiene un rol importante dentro del barro. La paja es mezclada en el barro y entonces luego colocada en moldes y luego metidos en el horno de fuego. Y dice el verso 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Faraón proveía de la paja y tenían que hacer miles de ladrillos, miles o cientos de miles de ladrillos, y tenían que seguir preparando, haciendo la misma cantidad, ahora sin ese elemento fundamental que era la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y aquí está la palabra que estamos usando en el segundo punto. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Dios estaba obrando soberanamente en el pueblo de Israel, formando su carácter, fortaleciendo su fe, para que ellos aprendan a poner su mirada en Dios. A muchos israelitas seguramente les parecía que este era un asunto sin salida y que esa opresión no cesaría, pero Dios estaba obrando. Hermanos queridos y amigos, en los momentos difíciles, en las adversidades, en las tribulaciones, en las enfermedades, no estamos solos. Dios está obrando. Si decimos siempre de nosotros, Él tiene el control, porque esto significa Dios soberano. Lo controla todo. Él está mirando todo. Y todas las cosas que nos suceden nos ayudan para nuestro bien. Faraón ordenó agravar el trabajo de los israelitas, al punto que llegó el momento cuando el pueblo de Israel pensaba que la presencia de Moisés y Aarón no era para bien, sino para mal, porque desde que ellos comenzaron a interceder, a hablar delante de Faraón para que deje ir al pueblo y le sirva a Dios, las cosas no mejoraron, las cosas se agravaron. Y ahí estaba también trabajando el enemigo para implantar su arma poderosa, el desaliento. Un arma poderosa que usa el diablo es desalentar. La persona pierde su objetivo, pierde su norte, pierde su meta y comienza a mirar las circunstancias y como Pedro en el mar comienza a hundirse. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminaba por encima de las aguas, caminaba por encima de los problemas, de las dificultades, de las adversidades. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en las cosas de alrededor, comenzó a hundirse. Y así también el pueblo comenzó a renegar delante del Señor. En tercer lugar, los cuadrilleros y capataces ejecutaron las órdenes de Faraón y lo hicieron con crueldad. Leamos los versículos 10 al 14.
Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y viene lo más cruel explicado en el versículo 14. Y azotaban, los cuadrilleros azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea o vuestra meta de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Tenían metas, pero esas metas no podían ser cumplidas porque ahora no tenían el material completo. Y dice el verso 14, y azotaban. No solamente que los capataces y los cuadrilleros tenían que azotar al pueblo, pero ahora los capataces, que eran del pueblo de Israel, eran también azotados, eran maltratados, porque no llegaban a la meta de cada día en cuanto al número de miles, de 10 miles, de cientos de miles de ladrillos que ellos tenían que trabajar. Y Dios lo permitió todo esto, hermanos. Como ya hemos mencionado, el carácter de los hijos de Israel estaba siendo tratado, porque Dios usa el sufrimiento para tratar nuestras vidas. Así como el obrero, como el joyero, mete el oro en el fuego y el fuego quema lo que no es oro, quema la escoria, el fuego purifica el oro. Así también las pruebas, el fuego de las pruebas purifican nuestras vidas, las enfermedades, necesidades económicas, nos enseñan a depender más de Dios, a confiar más en Él. No hay duda, hermanos, que la tribulación del COVID-19, años 2020, 2021, que no los vamos a olvidar, estas pruebas, estas tribulaciones nos ayudaron a conocer mejor a Dios, a depender de Él. Oramos más y también nos humillamos y pedimos que otros oren por nosotros. Porque como ya lo mencionamos y su palabra siempre lo repite, todo obra para bien, todo es para nuestro bien. Los cuadrilleros y capataces ejecutaron las órdenes de Faraón. En cuarto lugar, Faraón, cuyo corazón se endureció, se mostró insensible y hostil al clamor del pueblo. Insensibilidad. Ese siempre es el peligro de los gobiernos dictatoriales, que los que gobiernan hacen lo que les parece y no tienen la sensibilidad para mirar el sufrimiento, el dolor, la necesidad del pueblo que administran. Dicen los versículos 15 al 19. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Estos capataces hebreos eran valientes, porque bien podría Faraón maltratarlos allí y asesinarlos.
pero valientemente se presentaron delante de la máxima autoridad. ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todos nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. No conocía Faraón a Jehová. Y también le dijo Moisés a Dios: y cuando me presente delante de tu pueblo y me pregunten: ¿y quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. 5 palabras. Son 5 letras. Esto es un tetragrama que se lee Jehová. ¿Y quién es Jehová? Nuestro Dios, único y verdadero. Nuestro Dios cercano. Tan cercano que ahora vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos a nuestro Dios cercano, que vive dentro de nosotros como el Consolador, la persona del Espíritu Santo. Yo soy el que soy significa Jehová, y era un nombre que los hebreos tenían mucho temor repetir, pronunciar, y por esto el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay tanta gente que hoy nombra a Dios pero no lo conocen, y cada vez que nombran a Dios sin conocerlo, sin obedecerlo, sin respetarlo, sin honrarlo, sin reverenciarlo, están fallando al mandamiento, tomando el nombre de Dios en vano. Con temor reverente lo podemos nombrar a Él, porque lo conocemos, porque lo amamos. Yo soy el que soy, Jehová. Y esto les dijo Moisés y Aarón, le dijeron a Faraón: Jehová, el Dios nuestro, el Dios cercano que nos ama, Él nos ha ordenado que salgamos de Egipto porque vamos a sacrificarle culto para Él. Y le dijeron: no, es porque estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Verso 18: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Se sentían oprimidos. Hay un texto impresionante en el Nuevo Testamento que dice que Dios ha oído el clamor de los trabajadores que son maltratados. Hay de todo, mis hermanos, en el mundo. Hay obreros y trabajadores que no trabajan para su patrón con honradez y solo se lucran de él. Son personas poco productivas y que no les importa para nada la prosperidad de su patrón. La Biblia ordena que debemos de trabajar como para Jesús, que el patrón al que le servimos, la empresa en la que trabajamos, debemos de trabajar de tal manera procurando que esa empresa no quiebre, sino
que se mantenga y prospere y se engrandezca, para que haya cabida para más obreros. Entonces hay que trabajar para esa empresa como si el dueño fuera el Señor Jesucristo. Pero también está el otro gran grupo de trabajadores que son oprimidos, de trabajadores que son maltratados y que no reciben lo que es justo, fruto de su trabajo abnegado. Y de esto habla Santiago. Quiero que busquemos Santiago, capítulo 5. Tengan la bondad, hermanos, de buscar un momento Santiago. Y está en el capítulo 5. Allí están los versículos. Después de Hebreos, Santiago 5, 1 hasta el 6. Santiago 5, 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Miren el versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Esto estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El clamor de un trabajador maltratado sube a la presencia de Dios. El clamor de un trabajador oprimido, de uno que no recibe su paga justa. Hermanos, y aquí en el Ecuador, un trabajador que no está afiliado al Seguro Social y trabaja para un patrón 8 o 10 horas cada día, ese trabajador está siendo maltratado y trabaja mucho, pero es tratado con injusticia, porque esa persona debe de estar en relación de dependencia. Y dice la palabra que ese clamor de ese jornal, de aquel obrero, ha llegado a la presencia de Dios. Dice el verso 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Lo que dice Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6 era lo que sucedió en los días de Faraón, cuando con crueldad maltrataba al pueblo de Israel, trabajando en exceso, y no eran en absoluto recompensados, ni siquiera fueron escuchados para tener un poco de descanso. Ahí en Egipto no era como en nuestro país, tantos feriados que tenemos, creo que son 9 o 10 feriados. Hay muchas vacaciones. No, el pueblo de Israel no era así. Allí no había ni un solo día de descanso. Era una opresión. Noten ustedes siempre la polarización. Por un lado, opresión, y por otro lado también mucha holgura. Mucha holgura sí hay en nuestro país, mucha holgura en cuanto a muchos trabajadores. Y en último lugar, los capataces se quejaron ante Moisés y Moisés ante Dios. En los versículos 20 al 23. Leamos Éxodo 5,
20 al 23. Y encontrando a Moisés, es decir, los capataces, el pueblo oprimido encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Se están quejando y están diciendo: miren, desde que ustedes, Moisés y Aarón, vinieron para en nombre de Dios liberarnos, esto no ha sido una liberación, sino una opresión. La carga se ha multiplicado, el trabajo es más terrible, así que con la venida de ustedes no hemos obtenido ningún alivio. Y esto produjo a Moisés y a Aarón gran tristeza, y ellos también se quejaron delante de Jehová. En los versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Aquí está obrando como humano. Aquí Moisés se está transparentando delante de Dios. Y a Dios le agrada esto, que le confesemos, que le digamos lo que tenemos por dentro. Y esto también le agrada a la pareja de cónyuges, que cada uno exprese con sinceridad lo que tiene dentro. Cuando dos personas están disgustadas, tienen que hablar, tienen que conversar y tienen que decirse todo lo que les preocupa, todo lo que les hiere, para que entonces haya sanidad. Y aquí lo vemos a Moisés diciendo: ¿para qué me enviaste? Verso 3. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, Faraón ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. Dios, tú no lo has librado. El sufrimiento ha aumentado. El trabajo se ha agravado. Señor, apiádate de nosotros. Y vemos en los capítulos siguientes que, claro que sí, todo tiene su tiempo. Llegó el tiempo de Dios. Dios envió 10 plagas. Y con la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, comenzando con el primogénito de Faraón, entonces se doblegó su corazón, se humilló y dejó ir al pueblo a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, donde el pueblo sacrificaría para Dios y le entregaría holocaustos a Dios, sacrificios a Dios, le iban a rendir culto a Dios. Dios en el capítulo 5 estaba obrando, tratando con el pueblo, con su pueblo, para que aprendan a confiar en Dios, aumentando su fe, para que aprendan a depender de Dios. Y tenían que aprender que el sufrimiento era necesario para pulir su carácter, para que ellos aprendan a tener fe, plena confianza en el Dios único y verdadero. 5 cosas en este capítulo 5. La primera: Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. ¿Cómo lo hicieron? Valientemente. Segundo, Faraón ordenó agravar el trabajo de los israelitas. Tercero, los cuadrilleros y capataces ejecutaron las órdenes crueles de Faraón. 4, Faraón se mostró insensible y hostil al clamor del pueblo. El clamor del jornal había llegado a la presencia de Dios. Y número 5, los capataces se quejaron ante Moisés y Moisés ante Dios. Y Dios los oyó a Moisés y a Aarón y oyó al pueblo. Veremos del capítulo 6 en adelante a Dios haciendo maravillas en medio del pueblo
para que el corazón de Faraón se sensibilice, pero se endureció. Y luego dejó ir al pueblo a la tierra prometida, donde el pueblo le rindió culto a Dios. ¿Cuál es un texto clave? Éxodo 5:3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. ¿Quería el pueblo de Israel ir para rendirle culto a Dios? Sí. Dios había hecho maravillas en medio de su pueblo durante 430 años. Allí los mantuvo unidos. Allí en paz se multiplicaron y llegaron a ser un pueblo entre 2 y 4 millones de personas, a lo mejor 3 millones de personas. Y todo ese pueblo, en el momento que Dios lo determinó, salieron de la tierra de Gosén, de la tierra de Egipto, y caminaron hasta la tierra prometida. Un camino que debió ser corto, tardó 40 años por la desobediencia, rebelión del pueblo de Dios. Hermanos queridos, el pueblo de Israel es como nosotros. Siempre flaqueamos, siempre tenemos dudas, hay momentos de alegría, de tristeza, pero siempre estamos aprendiendo la gracia de Dios, formándonos a la imagen y estatura de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cristo es el modelo a seguir. El pueblo de Israel tenía que aprender a poner su mirada en Dios, en Cristo, e imitar su vida. Y esta debe ser su meta, mi meta, conocer a Jesús e imitar a Jesús. Él en persona vino a vivir en esta tierra, dándonos ejemplo para que ustedes y yo sigamos sus pisadas. En medio del dolor, de la adversidad, de la tristeza, en medio de situaciones difíciles, no quitemos la mirada de Jesús. Como dice la palabra en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo dice: pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Confiemos en Dios, que la situación difícil que estamos viviendo pasará. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Les ruego a todos que se pongan de pie y oremos al Señor. Soberano Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias, Señor, por este testimonio del pueblo de Israel, un pueblo que se parece a nosotros. Moisés y Aarón enfrentaron al faraón y el corazón del faraón se endureció y no los dejó ir, y agravó su carga sobre el pueblo y les dio mucho trabajo, y eran tratados o eran maltratados con hostilidad. Pero Señor, ellos aprendieron a confiar en ti en medio del sufrimiento y tú les diste la libertad. Ayúdanos, Señor, a nosotros a soportar las pruebas, las tribulaciones, resistir las tentaciones, resistir al diablo, y éste huirá de nosotros. Que en las pruebas y tribulaciones pongamos nuestra mirada en Jesús. Y Señor, los que son patrones, que traten con dignidad a sus trabajadores, haciendo con ellos lo justo y recto, no obrando como Faraón. Y los trabajadores y los obreros que hagan con sus patrones, con sus empresas en las que sirven, lo justo y recto. Que trabajen con abnegación para que esa empresa o para que su patrón no quiebre.
Señor, que en todo momento el testimonio de nosotros como iglesia brille. No hay duda que los mejores trabajadores somos aquellos que tenemos temor de Dios. Ayúdanos, Señor, que cada uno cumpla con su parte, con su rol. Y en la situación difícil, así como Moisés y Aarón, podemos ir a ti. Tú quieres que delante de ti nos transparentemos. Y tú oyes nuestro clamor y nos ayudas. Te amamos, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, vivió aquí entre nosotros para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Ser cristiano es ser como Cristo. Ayúdanos, Señor. Gracias por la salvación tan grande que hemos recibido. ¿Hay en este momento aquí alguna persona que no conoce a Jesús? Allí de pie, o quien está conectado, participando de este culto, de esta predicación, está sufriendo, pero está lejos de Dios. Allí de pie, o donde quiera que se encuentre, dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname todas mis maldades. Con la sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario, limpia las manchas de mi mente, de mi corazón, limpia las manchas de mi alma. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Te recibo como mi único Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz, el justo Cristo, por mí, que soy un injusto, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano sanadora sobre quienes están enfermos, porque Cristo salva, santifica, sana y viene otra vez. Y cualquiera sea el problema que mi hermano, mi hermana esté experimentando en este momento, que levanten su mirada al cielo y pongan toda la confianza en ti, porque tú los vas a sacar de esta situación. De todo corazón te pedimos esto, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia del Señor, que Dios les bendiga. A todos los hermanos y amigos, un abrazo en el amor de Jesucristo, y sigamos con la mirada en Jesús, estudiando la vida de Jesús y viviendo como Él vivió aquí en la tierra, andando como Él anduvo. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.